Vamos a desarrollar este tema desde el punto de vista de las enseñanzas egipcias. Seguramente hemos hablado, hemos escuchado de que el ser humano tiene que conocerse, conócete a ti mismo, decían los griegos. Como verán, no solamente es una enseñanza o una búsqueda que se centra en un tiempo, sino más bien el hecho de que nosotros también estemos aquí quiere decir que seguimos buscando algún tipo de fórmula, claves o enseñanzas que nos ayuden a conocernos un poco más. Partiendo de ese punto, entonces quiere decir que de todas maneras sentimos que nos falta conocernos. Y si nos falta conocernos ahora, era también la misma inquietud que tenían otros seres humanos. Si han estado en las charlas anteriores, seguramente ya les han dicho que Egipto es una civilización y una cultura muy, muy antigua, y además que no solamente su grandeza se debe por los años, miles de años que ha durado, sino más bien por la profundidad que adquirió en búsqueda de la sabiduría. Egipto era un país donde habían grandes sabios, pero grandes sabios, y vuelvo a decir grandes sabios, y también convivían con personas que tenían no necesariamente la profundidad de esos sabios, pero que sí vivían en una completa comunión con Dios. Era un pueblo muy religioso en la búsqueda de unión con Dios, como el concepto filosófico de la religión o del religare. Para los egipcios, vivir era vivir con Dios. Ellos en ningún momento concebían que Dios estaba en un lado y donde ellos estaban ya no, sino más bien pensaban que todo el universo o toda su existencia o todo Egipto era un templo. Y por lo tanto, si era un templo, era la casa de Dios. Esa visión que ellos tenían de la vida, obviamente los llevó a tener una mística permanente y vivir constantemente en contacto con lo divino. Siempre estaban en contacto con lo divino, buscando cómo mantener la armonía, que es una de las grandes enseñanzas de Egipto, que le llamaban Ma'at, la justicia, armonía o la ley. Les explico estas ideas para que podamos entender entonces cómo este ser humano egipcio buscaba acercarse. Si buscaba acercarse a los dioses, tenía que convertirse él también en un ser humano digno de vivir cerca a los dioses, digno de poder vivir en un mundo divino. Por lo tanto, su búsqueda era ir quitando cada vez más aquello que lo diferenciaba de los dioses, porque ellos partían de una idea primordial. Ellos eran, desde su más íntima realidad, un dios. Y esto también no solamente lo dicen ellos, también lo dicen los griegos, y también lo dicen otras culturas, que parten del hecho de que es un punto, dice que es una estrella que irradia su luz, una individualidad independiente de los vehículos que utiliza para expresarse. Bueno, acá está en difícil, pero ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano, dice, es una estrella. Y ahora vamos a ver más adelante qué significa también la estrella. O sea, la estrella, ¿qué significa? Que sea una estrella que irradia luz. Aquí se están identificando con algo más grande que simplemente una existencia pasajera. ¿Cuánto dura una estrella? Bueno, es eterno porque mira, duran millones de años. Es más, nosotros sabemos que hay estrellas que ya han muerto, por lo tanto no son eternas, pero que siguen ahí brillando y para nosotros siguen estando ahí. Entonces, pero ya murieron hace años, pero su luz todavía nos llega. Entonces, ya aquí podemos ver de dónde parte el egipcio. Parte de que no es algo temporal, no es un cuerpo, no es una cáscara, no es una hoja al viento, es una estrella. Y esto nada más ya lo coloca, o sea, coloca su conciencia en una búsqueda bastante más profunda y permanente. Para poder hablar de esto, porque acá hay otra clave más, dice, es independiente, o sea, hay un algo en mí que es como una luz de estrella, que es independiente de los vehículos que utiliza para expresarse. ¿Qué quiere decir esto?
que hay en mí esa estrella que usa vehículos para expresarse. Pero más allá de lo que use, él no es el vehículo, es la estrella. ¿Se entiende? Ya. Esto es importante, ¿por qué lo repito? Porque esto es una clave. Esto es una clave. Para poder explicar a qué se refiere los diferentes vehículos en los que se expresa, vamos a tomar esta imagen. Esta imagen es muy famosa. Es el extracto de un papiro, conocido como el papiro de Ani, y que de aquí, de este rollo que encontraron, se ha traducido y es el famoso libro de los muertos. Así se llama. Pero su verdadero nombre en realidad debería ser el libro de la oculta morada. ¿Por qué? Porque va a hablar de lo que ocurre al alma en su viaje al más allá. Es decir, al mundo de los muertos, entre comillas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para los egipcios todo está vivo. No existe la muerte. Es otra visión. No existe la muerte. Nosotros hablamos de muerte porque dejamos de tener existencia en este mundo. Para ellos vamos a vivir de otra forma. No es que me muero y no sé qué pasa al otro lado. No, sigues viviendo, solamente que con otra forma. Listo. Entonces, aquí podemos ver, primero lo describo para que todos más o menos lo conozcamos. Aquí esta es la escena muy conocida que es el peso del corazón o el juicio. ¿Alguna vez han hablado de que hay un juicio y que todos vamos a ser sometidos a juicio, el juicio final, etcétera, etcétera? Los egipcios también hablaban de eso, pero no lo hablaban de la forma dramática, catastrófica de que se acaba el mundo, aunque en realidad se acaba una existencia. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Venía el difunto, el que de hecho se murió, y para poder pasar al otro mundo, al mundo donde habitan los dioses, que está acá arriba, ese mundo que está ahí arriba donde están todos sentaditos, es el mundo de los dioses. Para que tú puedas llegar al mundo de los dioses, porque además reconoces, bueno, no siempre, que eres una estrella divina, tienes que tener ciertas características. Es como si fuera un agua pura, pura, pura. Para que otra agua se junte a esa agua pura, ¿cómo tiene que ser el agua que viene? Pura, porque si viene sucia, ¿qué hace? Sí, bueno, eso pasa en lo físico, pero en el mundo espiritual no hay forma de que se pegue lo que está contaminado o no es espiritual con lo espiritual, no se pega. ¿Sí? Salvo que esté armonizado. Pero bueno, vamos más adelante. Entonces, aquí, a ver, ¿cómo es esto? Uy, perdón. Me acercaré. Aquí, por ejemplo, vemos en el platillo, ¿sí?, un corazón. Ahí está el corazón. Es un corazón simbólico que representa a la persona que ha fallecido. Está en un platillo porque va a ser pesado. Y en el otro platillo hay una pluma. Y uno dice, esto ya es trampa. ¿Cómo es posible que pongan una pluma en el otro platillo y el otro? O sea, de hecho, el corazón va a pesar más. Simbólicamente se decía que el corazón del hombre bueno es tan liviano como una pluma. La pluma es la representación de Maat, de la diosa de la justicia. Entonces, si tu corazón pesa igual que la pluma, entonces quiere decir que has entrado en la ley de Maat y te reconoce como uno más de ellos. Entonces, no es que pese más, pero normalmente, ¿qué ocurre? El corazón pesa más. Entonces, aquí no solamente está el corazón que está representando un aspecto de la vida del ser humano, sino que hay otros elementos alrededor de todo ello. Son los otros vehículos que utiliza el hombre, que decía hace un momento en el anterior párrafo. Estos vehículos que están aquí, o medios por los cuales el ser humano se expresa, también se estudia en la India o también se estudia en Grecia. Aquí solamente es para poder comprobar que muchos sabios, muchas enseñanzas sabias, hablan de que el ser humano es la composición de muchos elementos. Platón decía de lo uno y de lo otro.
¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? Vamos a ver que hay un corazón que se está pesando. Primero en forma general, al otro lado está el dios con orejas, con cabeza de perro, es Anubis. Anubis, que es el dios que ayuda a que las almas hagan ese viaje hacia el otro lado. Es cuidador, es un dios protector, como los perros. Ahora, él está presente en el juicio porque está ayudando al difunto a pasar ese momento. Sin embargo, y atrás de él, parado, hay otro dios que tiene un pico, es un ave, es el ibis. Este dios es Tot. ¿Quién es Tot? Acá Tot, seguramente lo han escuchado en las otras charlas, es el dios del conocimiento, de la sabiduría. Es el dios que todo lo sabe. En este papiro, en esta escena, está representando de escriba. Él anota todo y corrobora que lo que se está diciendo o el juicio que se está haciendo se corrobore con lo que has hecho en la vida. ¿Sí? Entonces, aquí nadie se salva porque él lo ha anotado todo. Sí. Entonces, y además que es el Dios del recuerdo y de la memoria, por lo tanto, no se le olvida nada. Por si alguno quiere hacerle la trampa en el juicio, no es posible. Acá no hay forma de corromper a nadie. ¿Listo? ¿Y qué más? Eso es. Entonces, como ven, es una balanza, se está pesando. Y aquí alrededor del corazón hay otras figuritas. Tenemos, por ejemplo, ¿me ayudas a bajar esto? Ahí le he puesto los nombres en egipcio. Bueno, como estamos en Egipto. El corazón que recibe el nombre de Ankh. Tenemos, acá hay otra figurita, que es como alguien echado con cabeza sobre un cubo, ¿no? Casi es como un ladrillito. Se le llama Chat. Chat, no el chat que estamos acostumbrados actualmente, representa nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico más concreto, por eso está representado como si fuera un ladrillo, algo concreto, espeso, pesado, ¿no? Pero que sin embargo tiene una cabeza, que se espera que en la vida, en la existencia, haya sido guiada nuestra vida con la cabeza. A eso representa. Entonces, esta es una forma o un vehículo que usa el alma o el ser humano estrella para poder expresarse. Luego, al corazón en sí le llaman Ankh, que viene a ser la vida, la vitalidad. De hecho, en un aspecto representa la vida que me recorre, toda mi cuerpo, pero también representa la vida en el más allá, la vida espiritual, la vida en general. Luego, es más, es tan importante esta parte que es la que pesan, no pesan otra cosa. O sea, no pesan al chat, no pesan a los otros elementos que están acá, pesan el corazón, es la vida. Lo que se va a evaluar, lo que se va a juzgar es tu vida. No sé si se entiende eso. O sea, no se te va a juzgar la muerte, te va a juzgar lo que has hecho aquí, lo que has aprendido, lo que has hecho y no hecho. Porque ¿saben lo que dicen que pasa en este juicio? Que te preguntan, ¿has hecho tal cosa? Y uno dice, no, pero he hecho esto. Te dicen, no te he preguntado eso. Lo que has hecho es lo que has hecho y si está bien hecho es lo que tenías que hacer. Pero, ¿has hecho esto que te correspondía? Y tú dices, no, pero he hecho 10 de estos. No. Entonces, no es simplemente actuar por actuar, es actuar haciendo lo que debes hacer. A eso se le llama la confesión negativa. Bueno, seguimos. Entonces, aparte de nuestro cuerpito, aparte de mi vida o la energía que me recorre todo mi cuerpo, tenemos otro elemento que se llama Ka. Ka es como el vehículo, le llaman el doble, por eso tiene forma humana. Es como, para los egipcios el Ka es lo que permanece, es como si fuera el alma o la psique. Por eso es que esta relación con este Ka siempre dejaban
comida, ¿no? Para que como lo hacen en el Día de los Muertos, le llevan cosas. ¿Por qué? Porque hay un K, ese doble. Aparte, el ser humano tiene aquí como dos mujeres gemelas. Es su mente, es la mente. ¿Qué quiere decir? Hay dos mentes, sí, hay dos mentes. Una que se llama Ap y la otra que se llama Ba o Bai, depende de dónde lo leamos. Ap es la mente concreta, es la mente que especula, es la mente que necesita razonar todas las cosas. Y Ba es la mente más bien más elevada, la que apresa todo sin necesidad del razonamiento. Es una mente muchísimo más universal y desinteresada. Tenemos ambas, aquella que busca mi propio beneficio y tenemos también la otra que busca el beneficio de todos. Una más generosa que la otra. Ba es más generosa. Ap puede desarrollar el egoísmo, pero van juntas. Sin embargo, una de ellas, que es Ba, es la que nos puede poner en contacto con el mundo espiritual. Y luego tenemos otro elemento aquí, que es como un ave con cabeza humana. Ese se llama Cheibi. ¿Pero qué significa? Cheibi es como la intuición del mundo sagrado. Es otra facultad del ser humano que le ayuda a comprender las cosas más sagradas. Tiene la capacidad de volar, por eso es un ave, pero también tiene la capacidad de pararse sobre las cosas concretas, ¿no? Por eso aquí es como una casita. Esta casita es sólida, pero eso se puede poner encima y es la intuición. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo lo que existe y lo manifestado hay algo que está más atrás. A eso se refiere la intuición. Por último, hay otro elemento más que componen al ser humano, que es el que está aquí. Se llama Atmu. ¿Quién es Atmu y por qué tiene este tamaño? Si se dan cuenta, son grandes en relación a ellos. Estos son humanos o la representación humana y esto que es tan grande son representaciones divinas. Siempre van a ver en las representaciones egipcias lo grande Dios, lo más pequeño el ser humano. Entonces, aquí este de aquí representa el espíritu del hombre, lo más profundo, aquello que lo relaciona por siempre, es eterno, más allá de todas las encarnaciones, dicen los egipcios, esto nunca muere. Cuando hablábamos de la estrella, estábamos hablando de él. O sea, es el que siempre está. Puedes cambiar de cuerpo, pero él es el que permanece. Él es el que volverá, Él es el que siempre te acompañará, es eterno y es grande porque es divino. Por eso es nuestra parte divina y que no muere. Y aquí, bueno, son otros elementos como la diosa madre que siempre nos acompaña y ese monstruito que está allá atrás, le llaman el monstruo come corazones o devora corazones. ¿Qué creen que pasará aquí? Cuando este corazón pesa más, tiene que volver. No se puede ir al mundo de los dioses o a la menti, sino que tiene que volver, entonces se lo come el monstruo. Es una forma de graficar los ciclos. O sea, tienes que volver a pasar por todo lo que significa vivir otra vez aquí. Pero con todo también lo que has sembrado en la vida. Esto es algo muy interesante, que es una clave para conocernos más. O sea, si nosotros tenemos una vida ahora, hay que recordar siempre, según la visión egipcia, que somos peregrinos en la vida. O sea, no es la primera vez que estamos, es simplemente que hemos hecho una pausa y al retomar la vida, venimos con todo lo que hemos hecho y que no hemos hecho. Por lo tanto, nuestra vida será simplemente el reflejo o las consecuencias de nuestras acciones, que como verán en Egipto no es que se quiebra, sino que continúa, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender que también nosotros aquí estamos construyendo nuestro futuro y bien futuro. O sea, no solamente de los días que vienen o de los años que vienen, sino más bien de mucho más adelante. Si consideramos que los egipcios decían que se vuelve a nacer,
entonces volveremos a nacer, pero con lo que hemos hecho ahora. ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, acá esto... Bueno, eso le llaman karma en la India. Sí, pero se refiere a eso. Entonces, aquí lo puse un poquito más grande para poder ver. Lo interesante de todo esto es que son medios por los cuales se expresa el hombre, pero el hombre de verdad es Atmu. Acá no ha salido. Entonces, ¿cómo se puede ver al ser humano? Estas ideas nos pueden ayudar a entender nuestra vida y cómo debería ser el ser humano, que al final son pequeñas claves para poder vivir. Imaginemos al ser humano, dice, como nave celeste. Estamos de paso. Esta idea es importante. Una nave es algo que está navegando constantemente. Es un soporte para poder transportar, ¿cierto? ¿Qué transporta las naves? Los barcos. ¿Qué transportan los barcos? Además de mercadería, personas. Entonces, la barca es un medio para transportarnos. Solamente que esta idea de barca es, el ser humano es barca. Es el barquero y es además el constructor de la barca. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros vehículos, los que acabo de describir, son medios, son barcas para transportar a lo que realmente somos. Ese transportar nos ayuda a entender que hay que vivir, hay que viajar, no hay que detenerse. Y esto es del papiro de Ani, ¿no? del libro de los muertos. Dice, asimismo como una nave que eficaz y ligera surca las aguas, es modelado mi ataúd durante la travesía. Y esto dicen, pero ¿cómo? ¿No queda barca ahora ataúd? Lo que pasa es que ellos de verdad hablan, muy rápido cambian de símbolo. Somos barca, pero a la vez estamos nosotros modelando nuestra vida. Que al final es el ataúd porque vamos a morir. No veamos ataúd como algo malo. Es otro medio. Es más, es otra barca. O es otra cuna. ¿Ustedes han visto qué forma tienen las cunas? Parecen barcas. Entonces, todo esto es muy interesante. Estamos de paso por la vida, pero si estamos de paso por la vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modelarnos, trabajarnos, mejorarnos. Esta a mí me gusta muchísimo. Dice, alma que se concentra es el nombre de mi barca. Navega derecho delante de ti. Es el nombre de mi timón. ¿Cómo se llama el timón? Navega derecho delante de ti. Adivina mi nombre, dice la vela. La diosa Nut es tu nombre. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque todo esto es metafórico. Quiere decir que el alma que concentra es el nombre de mi barca. Hemos visto que hay diferentes elementos en el ser humano. Cheibi, Ka, Ankh. Todos ellos tienen que poder dirigirse a la misma dirección. Por eso dice concentra. Los unifica. No puede ser que yo piense algo, sienta algo y haga otra cosa. Todas tienen que poder unificarse en la misma dirección. El timón es navegar derecho. Navegar derecho, ¿saben qué significa? Significa alcanzar la rectitud. Que en otra forma, más sencillo, es vivir en armonía. ¿Qué es mejor si son vehículos? El cuerpo, la mente, la energía, en realidad todos son necesarios. ¿Podríamos vivir sin cuerpo? No. ¿Podríamos vivir sin mente? A veces nos esforzamos por hacerlo, pero no podemos vivir sin mente. ¿Podemos vivir sin emociones? No. Todos son necesarios, pero tienen que estar perfectamente alineados. Por eso que el timón tiene que marcar. ¿Y quién es el que empuja la vela, ¿no? Adivina mi nombre, dice la vela. Las velas sirven para empujar el barco, ¿verdad? ¿Quién empuja esta vela? Dice es Nut. ¿Y quién es Nut? Nut es una diosa que significa el cielo. Nut es el cielo. Entonces, ¿dónde navega mi barca? ¿O a dónde se dirige? ¿A dónde quiere ir? Al cielo.
es bellísimo, pero es metafórico, pues, ¿no? Hay que interpretarlo. Las barcas en Egipto eran muy simbólicas. Vamos a ver en mucho de su simbología barcas por aquí, barcas transportando dioses, barcas transportando también al más allá, siempre hay barcas. Entonces, una clave, estamos navegando. ¿Qué le puede pasar a un navegante? Imagínense. ¿Cómo será una travesía? ¿Tranquila? ¿Cómo se imaginan un velero de descanso? Puede ser momentos tranquilos, momentos… Claro, tormentosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que, o sea, cuando uno está navegando, o cuando uno, sí, imagínense navegando, no sé si esa sea la mejor idea, pero como estamos en Egipto tenemos que hablar de barcas. Como estamos navegando, lo más probable es que cambie el clima, ¿o no? Digamos, navegar por 80 años, que digamos que eso es lo que vivimos en promedio. ¿El clima será igual siempre? ¿Qué es lo más probable que nos ocurra? Vientos. Entonces uno tiene que estar preparado, coger bien el timón, pero para coger bien el timón uno tiene que recordar a dónde está yendo y quién es. Soy una estrella, mi destino es una estrella. Es un grado de identificación. Otra clave, considerar al ser humano, esto es egipcio, como una estrella, que es lo que estamos hablando hace un momento. Para los egipcios las estrellas eran así, de 5 puntas. Esta es una estrella egipcia. Yo sé que hay otras representaciones de estrellas, pero esta es egipcia, donde se muestra todos los lados concentrados, ¿no? En un punto. Son todos los medios que puedo utilizar para llegar al centro. Es la misma idea de estrella. Entonces dice acá, solo recorro las soledades cósmicas, una irradiación de luz fluye de todo mi ser. También esto es importante. Si bien navegamos y podemos navegar con otras personas, nuestra travesía de alguna forma es en soledad. Y uno dice, pero no quiero estar solo. Este momento, o sea, esta lucha interior que uno puede tener, esta búsqueda interior, es individual, no es en conjunto. Los demás podemos ir juntos porque de hecho estar en compañía con personas que buscan lo mismo que yo ayuda, inspira, motiva, te empujan, te impulsan. Pero el que tiene que navegar eres tú. Es como en una carrera, ahora que han estado los panamericanos. Los que están en la pista son los que tienen que correr. En todas las butacas está mi familia, todos los que me quieren, ¿no? Y te dicen, te dan ánimo, te alientan, pero ellos no pueden correr por nosotros, ¿o sí? No, igual es en la vida. O sea, no teman a la soledad. La soledad es difícil si obviamente no hemos encontrado un rumbo, ¿no? Si no estamos navegando, ahí es difícil. Pero si yo veo que lo natural es navegar, que lo natural es viajar, que lo natural es enfrentar los vientos que aparezcan, entonces no me siento solo, porque sé que eso es parte de lo que tiene que hacer la humanidad. No sé si se entiende. Es eso, ya no me siento solo. Más bien digo, esto es lo que tengo que hacer, porque es lo que le corresponde al ser humano, salir adelante. Otra idea, entender al ser humano como un Horus, que en su aspecto guerrero, porque todo lo que estoy explicando y los símbolos que estoy mostrando se van a interpretar según la clave que se necesite. Nosotros estamos interpretando ahorita desde el punto de vista del ser humano, pero obviamente los símbolos se pueden interpretar con varias claves de interpretación. Horus es un dios que rige a la humanidad, es el dios guerrero. Y es ese precisamente el que nos puede ayudar ahora como una clave para conocernos a nosotros mismos. En el ser humano habita un guerrero. Que no esté guerreando, eso es porque lo han dopado, porque está, no sé, lo han amordazado, algo le está pasando. Pero en el ser humano habita un guerrero, no para pelearse con otras personas, sino más bien es una actitud de vencer y resolver lo que venga. Eso es guerra. No se refiere a las bombas, no se refiere a los rifles o a esas guerras absurdas.
se refiere a la lucha que uno tiene que llevar para poder vencer sus limitaciones y tus defectos. Esa es la lucha y los budistas, los griegos, todos hablan que es la mejor conquista, el conquistarte a ti mismo, el reconocer que en ti habitan defectos que no deben existir y también reconocer que tienes una parte divina que si le das más alimento a esa parte, brillarás más y los defectos se disiparán. Porque imaginen que los defectos como oscuridad, virtudes o valores o el esfuerzo como luz. Si la luz vence, la oscuridad desaparece. También pasa al revés, obviamente. Pero para ellos era importantísimo confiar en que el bien y la luz siempre ganan. Eso también es importante, porque puede ser que sea negro un tiempo, pero la luz siempre triunfa. Si tenemos esa convicción, entonces vamos a esperar que amanezca, porque el sol siempre sale. Es más, para ellos el sol navegaba en una barca por el cielo, de pronto desaparecía. ¿A dónde se iba? Se iba al mundo de los subterráneos, donde tenía que luchar contra la oscuridad, pero volvía a salir. ¿Eso qué quiere decir? Que vencía. Entonces, el bien siempre vence, la luz siempre triunfa, la sabiduría siempre triunfará. Que se demore, que sea difícil la batalla, definitivamente. Es una convicción. Entonces, esa es la actitud guerrera. Dice, el ser humano que despierto por fin, despierto quiere decir que está luchando, se está moviendo, está haciendo, no está abandonado a la vida, lo que pase, sufriendo, la víctima, no. Está luchando, se está moviendo, está buscando alternativas, está buscando la vía de salida, ¿sí? Entonces, despierto por fin, resurge y se yergue sobre sí mismo. Cuando uno no lucha, está abandonado. ¿Se entiende abandonado? Tirado, asumiendo la actitud derrotada, ¿no? Derrotado, ahí está. O de víctima, pasivo. ¿No se entiende eso con todo lo que les he dicho? Derrotado, pasivo, de víctima, quejándose de la vida, echándole la culpa a todos, eso es víctima. Entonces, cuando se yergue sobre sí mismo es Horus, ya consciente, y porta en sí la semilla poderosa de las divinidades. No es ya una momia, no es horizontal, se ha erguido formando una cruz que habla del hombre como encrucijada. Lo que pasa aquí, ¿por qué dice que el hombre como encrucijada? Porque se ha puesto de pie, sí, pero aún tiene la lucha. O sea, reconoce que tiene una parte divina, pero también reconoce que tiene una parte mortal. Entonces, es la encrucijada, lo mortal, lo divino. Está ese punto central, ese es el ser humano. El ser humano está representado por eso, por un corazón, por el centro de la estrella. ¿Qué quiere decir? Que tiene conciencia del mundo divino, pero también tiene conciencia de su naturaleza material. Y de cuando en cuando se da esas fricciones hasta que logra la armonía. Entonces es importante saber esto porque cuando nos gana mi cólera, mis tristezas, hay que recordar que esa es mi parte horizontal, material. Pero cuando se impone sobre mí el entusiasmo, el valor, ¿no? La fuerza, la voluntad, el coraje, es mi parte vertical. Entonces siempre va a haber la lucha. Depende con qué me identifique. Y yo pienso que si uno se quiere identificar con una momia, no creo que sea un buen modelo. Ustedes quieren, yo soy una momia. O sea, no creo que sea una buena idea para inspirarse. Más bien uno puede ser, soy una estrella o soy un Horus. No me sale la imagen de Horus, no sé qué ha pasado. ¿Listo? Entonces, somos guerreros. Si queremos salir adelante en la vida y queremos conocernos más, hay que reconocer que en nosotros hay un guerrero. La vida es lucha interna. Y otra idea más, el hombre como mago. Aquí la magia no está representada como un show. Se representa al mago como el ser humano que ha logrado
conciliar el mundo material con el mundo sagrado. ¿Y qué hace el ser humano consciente? Trata de reproducir el mundo espiritual en el mundo material. Entonces llega un momento en que el mundo que él crea alrededor es un reflejo del mundo espiritual. Entonces, ¿cómo será el mundo espiritual? ¿Cómo se imaginan un mundo espiritual? Justo, en paz, en armonía, con belleza, equilibrio, un poco de felicidad, aunque Pitágoras dice que la felicidad no es de este mundo. Pero bueno, un poco de felicidad. Con plenitud. Entonces, así como uno se imagina el mundo espiritual, no tenemos que morirnos para poder vivir eso. Además que cuando nos morimos, ¿quién dice que nos vamos ahí? Nos vamos ahí si es que obviamente también nuestra vida, ¿se acuerdan? Decimos que uno cosecha lo que siembra y también se cosecha para el mundo espiritual, no solamente para acá. Entonces, nosotros tendremos tanta vida espiritual cuanto más acciones espirituales he hecho aquí. No sé si se entiende eso. Es como que he vivido con espiritualidad, armonía, buscando el bien, haciendo la justicia, actuando obviamente con mis partes humanas, enojos, pero las partes en las que yo he tocado lo sagrado, lo divino, lo espiritual, lo permanente, lo trascendente, eso es como la cuota que tengo yo de tiempo para vivir en el mundo espiritual. No sé si me expliqué. O sea, por decir, si toda mi vida ha sido, la mayoría, con un gran esfuerzo para acercarme a lo sagrado, a lo divino, espiritual, he acumulado con todo eso 10 años de vida para el mundo espiritual. Entonces 10 años estaré ahí arriba. Y de allí, como ya se agotó, vuelvo a bajar. Así es. Entonces, también aquí estamos construyendo lo que podríamos nosotros decir nuestro mundo, nuestro más allá. Así es. Entonces, como ven, no hay que ver la vida como simplemente pasarla. Hay que hacer algo, porque todos vamos a pasar en el juicio. Y ahí nos van a decir, ok, 10 años en el cielo, 100 en la tierra. Cuando nos digan ya 50, 50, ok, ya estamos mejor. Pero así va a ser, porque así es un juicio. Solamente que en este juicio es justo. Nadie te va a dar más ni menos. Siempre obtendrás lo que tú mereces. Pero lo que tú mereces no quiere decir que sea malo. O sea, lo que merecemos. Entonces son ideas importantes para poder aprender a buscar, a conocernos y sobre todo identificarnos con esa idea. Soy una estrella, soy un dios. Como los griegos decían, sois dioses pero lo habéis olvidado. Los egipcios lo están volviendo a decir. Las estrellas eran representaciones de lo divino. Cuando ellos veían las estrellas, veían dioses. Los pieles rojas también hablaban que en el cielo estaban los dioses, sus antepasados, los grandes hombres. Cuando moría un héroe, se iba al cielo y era una estrella que guiaba la conducta de los seres humanos. Entonces, las estrellas están en relación al mundo divino. El ser humano es un ser divino y de esa forma tendría que poder vivir. Si es un ser divino, recrear en todo nuestro entorno ese mundo de belleza, de armonía. Es posible. No tenemos que ser grandes dioses, solamente identificarnos con esa chispa y empezar a vivir así. ¿Se imaginan todo lo que podríamos hacer? Entonces, vernos como magos para poder reproducir el mundo espiritual en la tierra, vernos como guerreros para salir adelante siempre, luchando, venciendo con coraje y viéndonos como una barca, ¿no? Peregrinos, siempre avanzando. Nada es eterno, todo pasa. ¿Sí? Todo va a ser. Nosotros pasamos incluso. Solamente esa chispa divina es la que no pasa y se mantiene. Bien, entonces, son algunas claves que nos pueden ayudar. Hay más, pero cédese para otro momento. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber? El de la pirámide. Bueno, tengo 2 minutos. ¿Pueden?
se dice que existen, o podemos hablar, según los egipcios, dos caminos para poder llegar al misterio del ser humano, o sea, a conocerme, a esa estrella que estoy diciendo, ese mundo interior. Uno, que dice, este es el más difícil. El ser humano que se reconoce como un Dios y por lo tanto ve la divinidad. Y como ya la ve, va directito, recto, correcto, nunca se equivoca, siempre buscando, o sea, recto. ¿Se entiende? No es el camino de la mayoría de la humanidad, ¿no? Porque este es el que reconoce quién es y ya nada lo distrae de eso. Ni la vida, ni que te paguen más en el trabajo, ni que todas las mujeres del mundo, o sea, nada. Dice, mi camino es llegar a Dios o llegar a lo uno y no hay más. Como ven, ese es recontra difícil. Pero existió y por eso lo ponen como una opción, que se llamó el camino iniciático para conocerse a sí mismo, ir derecho. Pero también existe la otra vía, que ya es la vía de armonización, igual representada en una pirámide. Aquí va directo, de aquí sube a la unidad, a Dios, a la unidad consigo mismo. Aquí no, se va por las otras vías, que son las caras de la pirámide, que el directo es más difícil, pero uno puede ir subiendo, puede ir subiendo, puede ir subiendo, puede ir subiendo. Es la otra vía. A esas vías le dieron nombres, como la ciencia, la religión, la sociopolítica y el arte. Son vías. O sea, ¿el ser humano puede conocerse más a través de la ciencia? Sí. ¿Puede conocerse más a través del arte? Sí. Pero esto es lo que buscaba cada uno. Arte para transformar las circunstancias. Eso es arte. Sociopolítica para vencer los límites de mi alrededor y aprender a convivir con otros seres humanos. La religión para amar al prójimo. Difícil, probablemente, pero esta es una vía, porque si uno convive con otras personas, puedes verte. Solito no puedes evolucionar. Y la ciencia para alcanzar la profundidad. O sea, todo lo que vemos es una apariencia. Hay una causa que está detrás de todo esto. Si yo quiero conocer la causa, entonces tengo que volverme más profundo. Y una vía para volverme más profundo es precisamente la filosofía, que eso es lo que promueve, en este caso, Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía. Bien, básicamente en síntesis, obviamente esto se puede explicar mucho más, pero dos caminos, el directo y el que todos podemos seguir, ir subiendo. El arte para transformar las circunstancias, lo social para aprender a vivir en sociedad y además vencer los límites que me pueda poner las cosas, ¿no? La mente también. Y la religión para amar a otros seres humanos y la ciencia para profundizar. Son otras dos vías. Bien, eso es en síntesis. Si les ha ayudado, espero que sí. Y en todo caso, los esperamos a otras actividades de Nueva Acrópolis. Esta noche hemos querido tomar algo de los egipcios que es tan rico para poder hablar del conocimiento del ser humano. Buenas noches y los esperamos la próxima vez.